don Carlos Borruey Llop, director facultativo de Ibérica de Sales del Grupo Minersa, con su ponencia al sector de las sales sódicas, el yacimiento de Remolinos. Te dejo, Carlos. Muchas gracias. ¿Se oye bien, Perfecto. Emma? Venga, vale, pues entonces vamos a empezar. Y como decías que había varias ponencias y por el tiempo... Emma, ¿lo vemos? Digo, Emma, ¿que se ve bien? Sí. Sí, Sí. pero a pantalla... Ahora sí, ahora sí. Vale. Bueno, pues entonces yo voy a intentar explicaros en los próximos minutos un poquito del sector de las sales y concretamente el yacimiento de sal de Remolinos y un poquito de lo que es Ibérica de Sales que pertenece al grupo Minersa. Yo soy Carlos Borrué, que soy el director facultativo de la explotación y Ibérica de Sales pertenece al grupo Minersa que lo adquirió hace 10 años y yo personalmente llevo 20 años de experiencia en el sector y en la explotación concretamente. ¿Vale? Entonces, si queréis, empezamos un poco a dar unas pinceladas un poco de la sal que seguramente que todos conocéis y no quería cargar mucho la presentación con muchos datos técnicos ni numéricos, sino que quería daros un poco una pincelada de lo que es el yacimiento y lo que es la sal en Remolinos para que os hicierais una idea. Si comenzamos a hablar un poquito de lo que es la sal, al final la sal no deja de ser un mineral con unas raíces muy históricas que se ha tenido que reinventar y que se reinventa cada día con tecnologías cada vez más avanzadas con el objetivo de ofrecer una materia prima que sea pura, natural, de calidad, garantizando con ello una transición ecológica. La sal que tenemos en Remolinos, Ibérica de Sales, no deja de ser una sal de origen natural que se extrae directamente del interior de la mina, preservando toda su pureza y un origen ancestral, siendo una alternativa pura, económica y asegurándonos un suministro sostenible. Sí. Perdón. Sí, ya se ve, ya se ve. Sí. En Ibérica de Sales unimos todo lo que es nuestro conocimiento y la innovación para crear productos excepcionales desde el punto de vista de calidad y con una gran cercanía. ¿Vale? Al final, todo el mundo conocemos la famosa frase de la sal de la vida, pero la sal no solamente es la sal de la vida, que es una frase metafórica que todo el mundo conocemos en nuestro castellano y que siempre se nos va a la cabeza a lo que es la sal de la vida, pero la sal es además un mineral especial, que es un mineral que es indispensable en alimentación, utilizada en medicina, un importante elemento saborizante y conservante en la industria alimentaria, elemento esencial para conservar pieles y alimentar ganado, y en las épocas más recientes, elemento imprescindible en la industria química, en la depuración de aguas y en el deshielo de carreteras. La sal, como tal, tiene un carácter socioeconómico a lo largo de la historia pues, muy marcado. Las necesidades de tener sal para las diferentes épocas en las que se utilizan los diferentes gremios y en las últimas actividades, unido a la facilidad de obtenerla en unos lugares, pero no tan fácil de obtenerla en otros, ha generado a lo largo de la historia y en otras culturas del mundo la aparición de sobreprecios, monopolios, los cuales normalmente estaban en manos de gobernantes, expropiaciones, la creación del estanco de la sal, contrabandos, tributos, etcétera, etcétera. En estas pequeñas letras y frases que tenemos aquí podríamos hablar, y hay mucha bibliografía escrita de lo que ha supuesto la sal a lo largo de la historia, siendo el petróleo de hace muchos cientos de años. ¿Vale?
Si hacemos un poco de historia concretamente en la zona de Remolinos y en la zona de donde se encuentra la explotación, tenemos que decir que las minas en Remolinos probablemente ya eran explotadas por la época de los romanos. Hay publicaciones y hay documentos en los cuales siempre se comentaba y se decía de que el ejército recibía una recompensa en forma de sal por los servicios prestados para que pudiera conservar sus alimentos, etcétera, etcétera. Existen indicios muy claros de una actividad minera en la zona en la época musulmana, donde los musulmanes en determinadas vasijas con unas salmueras precipitaban la sal para usarla como salazones. En la Edad Media aparecen documentos de tipo legal donde aparecen los primeros documentos de las minas de Remolinos, las cuales pertenecieron a la corona de Aragón y posteriormente la corona española. Incluso existían y existen concesiones que incluso arrastran nombres como los de la concesión La Real, que viene todo heredado de esa época de la corona española. Las primeras concesiones otorgadas a particulares ya se centran en los años 1857. La libre fabricación y la venta de sal y el desestanco de la misma data de mitad del 1800. ¿Vale? Y en 1889 aparece la primera gran empresa y en 1926 ya se explotan 7 minas en el término municipal de Remolinos. En la década de los 50 del siglo pasado ya se obtienen producciones anuales en la zona de 15.000 toneladas, introduciéndose poco a poco mejoras en las instalaciones, en el alumbrado eléctrico, planos inclinados, vagonetas, llegando incluso a producciones que superaban las 100.000 toneladas en los años 70. A finales del siglo pasado, la única empresa poseedora de derecho de explotación es Ibérica de Sales y, como os comentaba al principio de mi ponencia, desde hace 10 años Ibérica de Sales pertenece al grupo Miners. Al final, la historia de Ibérica de Sales comienza en 1932, pero como he comentado antes, las minas de Remolinos datan de una historia muy antigua, entre 10 y 20 millones de años, dejando un legado histórico combinado con la artesanía y el conocimiento transmitido de generación a generación. Las minas de sal de Remolinos en la zona se considera como un verdadero tesoro natural y una tradición de hace muchísimos años. En las últimas fechas, Ibérica de Sales y la sal que se explota en Remolinos está metido en sectores muy variados, como puede ser el deshielo de carreteras, la fabricación de piensos, tratamiento de aguas, piscinas, etcétera, etcétera. Siempre manteniendo nuestro compromiso de la calidad, la seguridad, la innovación y la sostenibilidad. Y al final, todo empieza en un frente como el que veis en esta fotografía. Todo empieza en un frente en el interior de la mina, perforando el frente y utilizando explosivo. La formación salina de Remolinos, como pincelada geológica y sin extendernos mucho, es un lentejón salino que está encajada en los yesos de la formación Zaragoza, término que engloba diferentes formaciones evaporíticas que han sido separadas y que están acotadas entre sí por diferentes acciones erosivas del Ebro y otros agentes de otros ríos. La zona explotable, que es la diapo que hemos estado observando antes, tiene un espesor de unos 6 metros y es la que siempre ha hecho mina y la que ha hecho explotación. La sal que se valoriza y que se beneficia está dispuesta en capas de unos 10 centímetros de promedio, separadas entre unas láminas de un material pelítico, tal cual se encuentra una capa de unos 7 metros de alita, que mezclada con adridita le da una resistencia mecánica muy importante y nos permite realizar una explotación de cámaras y pilares. Y el muro de la alita está demasiado impurificado para poder hacer una extracción y un beneficio de la misma. Entonces, la explotación de Remolinos es una explotación tipo de cámaras y pilares, con diferentes geometrías en sus cámaras y sus pilares, dependiendo de la zona y la geometría de la explotación. Al final, como comentábamos antes, este es uno de los inicios. Se empieza con
una extracción. Y una de las características de nuestro proceso y una de las características de la sal de Remolinos es que al ser extraída directamente del corazón de la mina y al ser tratada en el interior de la mina se preserva el 100% de su pureza y sale seca en el origen teniendo teniendo un 0% de humedad. Así, de esta manera, también evitamos grandes consumos de energía y mantenemos los niveles de los gases de efecto invernadero de la atmósfera en unos niveles muy bajos, manteniendo la huella de carbono pues muy baja. En esas fotografías podéis ver un poco el proceso que se puede realizar justo después de las voladuras, que no es otro que la carga del mineral bruto a su proceso de trituración y clasificación y beneficio con palas cargadoras convencionales y con camiones externos convencionales. ¿Vale? El grupo de Ibérica de Sales en Remolinos somos alrededor de unas 45 personas en Ibérica de Sales, y luego, dependiendo de las necesidades de producción y de las necesidades de ventas, podemos llegar hasta 100 personas contando con gente subcontratada. En los últimos años, la pureza de la sal ha sido uno de los factores cruciales en el día a día de Ibérica de Sales. Hemos superado unos estándares bastante significativos en el contenido de cloruro sódico de sal, cuestión que era bastante dudosa pues hace no muchos años. Una calidad que ha sido el resultado de un meticuloso trabajo de I+D y luego una posterior implantación, no siendo esta implantación menos importante, consiguiendo un proceso que garantiza una pureza excepcional. Siempre hemos apostado en los últimos años, y sobre todo desde la entrada del Grupo Minesa, en una constante innovación y en una integración de las tecnologías con el objetivo de sacar una pureza altísima de nuestro producto. No solamente es el alto contenido en cloruro sódico de nuestro producto final que hemos obtenido con nuestro trabajo de I+D, sino es el que obtenemos una sal pura y sobre todo una sal seca. Una sal seca con unas trazas de humedad aparentemente cercanas a cero, por no decir cero. Paralelamente al sistema de explotación y en el día a día de nuestro laborio de mina, de utilización del explosivo y el acarreo del material hacia las plantas de beneficio, tenemos paralelamente instaurado también en los últimos años un control exquisito y exhaustivo de calidad. Como estamos totalmente comprometidos con la calidad de los productos finales, tenemos un control de la calidad en cada uno de los procesos de producción, ¿vale? Para garantizarnos esa calidad. Entonces, nuestro equipo de calidad hace análisis diarios de la pureza en contenido en de cloruro sódico, de insolubles, de determinados elementos en el mineral final. Y no cabe ninguna duda que hacemos diferentes controles de calorimetría para poder hacer los determinados productos finales. Y además, Ibérica de Sales y la mina de sal de Remolinos no solamente es la mina tradicional que podamos conocer, tanto subterránea como a cielo abierto. No solamente es mina, también es sal por evaporación solar. Dentro de nuestro proceso de beneficio de nuestra sal bruta después de voladura, en la cual simplemente por un sistema de trituración y clasificación obtenemos unos estándares de calidad muy altos, siempre obtenemos unas sales magras, unas sales de poca calidad que no nos permite sacarlas al mercado, las cuales aprovechamos para hacer un lixiviado, verter sobre balsas, que son las que veis en la fotografía que estáis viendo ahora, y gracias a la radiación solar de la zona de Remolinos, que como comprenderéis es bastante alta y es una energía bastante barata, obtenemos una sal de evaporación de balsas con una alta pureza y calidad, ¿vale? Esta sal la podemos obtener gracias a lo que comentaba antes,
la energía tan abundante y tan barata que es la radiación solar de Remolinos. Entonces, no solamente en Ibérica de Sales es sal de mina, sino que también tenemos una sección que es sal de balsas por evaporación solar, que aparentemente, y guardando mucho las distancias, es lo más parecido que podamos tener en mente de una sal, de una salina marina. Entre los productos que Ibérica de Sales tiene en el mercado, podemos destacar unos cuantos. Entre ellos podemos tener la sal de tratamiento de piscinas. La alternativa al cloro tradicional de electrolisis está teniendo muchísimas ventajas al utilizar el clorador salino, teniendo muchísimas ventajas comparándolo con el cloro tradicional, al convertirse en una elección ideal para el agua de las piscinas. El uso de esta sal para piscinas supone un ahorro significativo en el mantenimiento, por no tener que adquirir otros productos químicos derivados del cloro. Además, nos garantiza manipular productos químicos y mejora la calidad del baño, etcétera, etcétera. Ibérica de Sales también suministra, conforme va incrementando su nivel de calidad, a la sal para industria. Podemos estar suministrando a fundiciones, etcétera, etcétera. Uno de los pilares de la sal de Ibérica de Sales y de Remolinos de las últimas décadas ha sido la fabricación de sal para fabricación de piensos. Tanto por ciento de todos los fabricantes de piensos a nivel nacional, su materia prima sale de Ibérica de Sales y de Remolinos. La fabricación de piensos con la calidad estándar de siempre Ibérica de Sales ha sido siempre uno de los pilares fundamentales de sus ventas. Otro producto que sale a venta y sacado en tanto por ciento altísimo de la sal solar que hemos comentado antes es la sal para descalcificadores. La estructura cristalina de nuestra sal de balsa, así con su granometría, pues es una sal ideal para descalcificadores, tanto descalcificadores de domésticos como descalcificadores de comunidades, como descalcificadores industriales, de hoteles, hospitales, etcétera, etcétera. Incluso Ibérica de Sales suministra salmuera para hacer el propio efecto de la descalcificación, en lo que comentaba antes, en hoteles y en hospitales. Y uno de los pilares fundamentales, tal como hemos comentado antes, de la sal para la fabricación de piensos, es la sal para vialidad invernal. Si a Ibérica de Sales se le destaca en las últimas décadas y en los últimos años, ha sido por el suministro en grandes cantidades de sal para el deshielo de carreteras y en unos tiempos de respuesta, muy altos. Como comentaba antes, Ibérica de Sales está desarrollando con trabajos de I+D otros tipos de sales y otras calidades, pero uno de los bastiones y uno de los pilares fundamentales que lo ha sido y lo sigue siendo y lo será es la sal para la vialidad invernal. En Ibérica de Sales tenemos una capacidad de suministrar en el mismo instante en el cual a lo largo de todo el país y el sur de Francia hay problemas de vialidad invernal muy grandes. Entonces suministramos sal para el deshielo de carreteras en todo el norte de España y parte del país vecino de Francia. Entonces, como comentábamos antes, con el objetivo y con la diana marcada de la pureza y de nuestra calidad, en los últimos años, con estos trabajos de I+D, hemos obtenido nuestros resultados en los procesos de extracción que sean eficientes y sostenibles. Nuestros eficientes procesos productivos nos permiten ofrecer una sal baja en emisiones que contribuye a reducir la huella de carbono de cara a su suministro y un compromiso con el medio ambiente de forma que forma parte de nuestra identidad. No deja de ser un proceso artesanal
porque el mineral solo se somete a un proceso físico de molienda, selección y clasificación por tamaños de grano, sin aditivos ni químicos. Es también un producto totalmente con un origen natural. Nuestra sal se extrae directamente del interior de la mina, se procesa en el interior de la mina, se obtiene y se beneficia en el interior de la mina, preservando su pureza y su origen ancestral. De esta manera, al ser una sal seca en origen, no requiere un secado ni una aportación de energía para un secado artificial, lo que reduce el consumo energético y la huella de carbono, contribuyendo así al medio ambiente. De esta manera, Ibérica de Sales, sin olvidarnos del legado histórico y la tradición, que lo que explicaba al principio de mi ponencia, y la tradición acumulada por las gentes de Remolinos, y gestionando la pureza en el origen de la materia prima del yacimiento, siendo pura, seca y natural, con la experiencia, conocimiento y el compromiso del equipo humano, hemos apostado por un trabajo de I+D, una innovación con técnicas más avanzadas para conseguir un alto grado de compromiso por la calidad, un trabajo diario seguro y una gestión eficiente y sostenible de nuestra materia prima. Seguridad de abastecimiento hacia nuestros clientes y hacia la sociedad. Seguridad de abastecimiento también me gustaría recalcarlo porque aparte de que podamos estar trabajando en I+D e innovación, la seguridad de abastecimiento es lo que nos ha marcado en Ibérica de Sal y es un sello de nuestra identidad en la seguridad de abastecimiento de sal para el deshielo de carreteras en épocas de una viabilidad invernal bastante complicada por las inclemencias temporales. No hace mucho que recordamos todos la famosa episodio de Filomena, en el cual pues, nosotros Ibérica de Sal suministramos gran parte de la sal para intentar que el tráfico en todo el país fuera lo más liviano posible. Bueno, pues entonces apoyando de esta manera la transición geológica y energética y sin dejar de ser un referente en la industria sanitaria, he intentado reflejaros un poco muy someramente y dando pinceladas lo que es Ibérica de Sales, la mina de Remolinos, y ya sabéis dónde estamos y si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna consulta, ya sabéis dónde nos tenéis. Simplemente daros las gracias y hasta otra. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Yo no sé No si sé, algún ponente se tiene que ir antes o dejamos las preguntas para el final, como hemos hecho en las otras sesiones de los seminarios, al no ser que algún ponente se tenga que marchar antes. Como queráis los ponentes. ¿Lo dejamos para el final? Entonces, las preguntas. Bueno, pues las dejamos para el final. Bueno, a continuación, si dejas de compartir, por favor, Carlos, y así no. comparto yo pantalla. Muchas gracias. Perfecto. Ahora, a continuación vamos a tener dos ponencias relacionadas con el yeso. Don David Esteban Martínez, responsable de recursos mineros de Pladur Algís, nos va a hablar sobre el yeso natural como solución constructiva sostenible y su desarrollo en España. Y posteriormente, don Jesús Fernández Martín, responsable de recursos de yeso para España y Latinoamérica de ETES, nos va a hablar de el yeso en España, la singularidad de Almería. Pues dejo de compartir y te doy la palabra, David. Vale. Eso os comparto yo. Vale. Pues bueno, ante todo, bueno, soy David Esteban, soy, como he dicho Emma, soy el responsable de recursos mineros de Pladur. Y bueno, pues ante todo dar las gracias a Emma por la organización de este webinar que me parece bastante interesante. Ya lo desarrollamos en Zaragoza junto con bueno, pues la gente del servicio de minas y un poco esto, y la verdad es que fue bastante seguido y bastante aplaudido, ¿no? Y es una forma de darnos a conocer un poco pues, para todo el mundo.
yo cuando preparé este webinar, pues tampoco pensé, digo, bueno, ¿a quién vamos a presentar esto? Tampoco sé muy bien si hay gente que conoce mucho de yeso, si hay gente que no sabe nada de yeso. Entonces he intentado preparar algo, bueno, pues que nos pueda valer un poquito a todos, ¿no? Y dar un poco esa pincelada de lo que representa el yeso aquí en España, ¿vale? Entonces, eh, a ver, siguiente. Bueno, sobre todo qué es el yeso. Aquí cuando esto da como para hacer un webinar completo de todo esto y bueno, lo voy a intentar aligerar bastante porque es que de yeso, todo lo que estáis viendo en la pantalla, o sea, todo es yeso. Entonces, aquí cuando hablamos de yeso, pues es un poco centrar un poco el tiro y dar esta pequeña pincelada, ¿no? Desde el punto de vista geológico, y aquí cualquier compañero geólogo que pudiéramos tener, a mí me encanta cómo dan esas explicaciones de cómo se formó, ¿no? Pues hace 200 millones de años, pues esto era todo un mar, que se crearon una serie de depósitos de yeso y que luego emergieron los continentes y se crearon pues mares que se secaron y bueno, los que fueron tapados por otros sedimentos pues nos han llegado hasta hoy en día y los hemos descubierto, ¿vale? Eso es un poquito la primera base así de cómo se ha formado el yeso, ¿vale? Luego el yeso, bueno, pues es un mineral blanco y que dependiendo de los contaminantes que pueda tener este yeso, pues coge unas tonalidades o coge otro. Aquí lo que podéis ver es un poco desde el punto de vista químico, o sea, pues podemos conocerlo como tres tipos. El normal es sulfato cálcico, que esta es la nomenclatura tradicional de la que habla todo el mundo, ¿vale? Luego ya, pues la IUPAC nos habla de un sulfato de calcio dihidratado. Vale. Y luego el sistema internacional nos dice ahora que es un monosulfato de calcio dihidratado. Vale, pues bueno, son diferentes nomenclaturas químicas que le damos. ¿Vale? Luego en función, pues bueno, ya de nombres un poquito de sitios o de dónde han aparecido, pues bueno, hay algunos que le dicen la selenita, que viene sobre todo, bueno, esto viene del griego, viene por el brillo un poco perlado que tiene y le llamaban luz de luna, ¿no? Y por eso viene un poquito el tema. Algez, algez también es un término que se utiliza mucho en el sur y bueno, pues es un poco pues para una zona de antiguos yesíferos, bueno, esto. Luego, como alabastro, espato satinado, rosal desierto, yeso fibroso, espejuelo, ¿vale? Estos son diferentes formas de cristalización que tiene el yeso. Vale, entonces, bueno, pues en función de cómo nos vaya a cristalizar este sulfato cálcico, pues bueno, pues tenemos aquí diferentes cristales, como podéis ver. Y luego ya una vez que, bueno, pues ya el producto ha sido un poco tratado y tal, pues bueno, pues ya tenemos la escayola, que la escayola es un semihidrato, ¿vale? Que se obtiene del yeso. Y bueno, pues que es un yeso de especial blancura, de pureza y de finura, ¿vale? El estuco es bueno, pues es un revestimiento que se le da a las paredes y que tiene así un aspecto marmóreo, ¿no? Que se ve sobre todo en Marruecos, se ve bastante. Y luego, bueno, pues tenemos el yeso sintético, que el yeso sintético lo he puesto aquí al final, pues porque tiene bastante importancia. El yeso sintético es algo que se produce normalmente por la desulfuración de los gases de combustión del carbón, ¿vale? Que se produce en las centrales térmicas y que luego os explicaré que tiene muchísima importancia en todo lo que es el mundo del pladur y en todo nuestro mundo de la placa de yeso. Em, Nosotros, para que os hagáis una idea, cuando trabajamos en las canteras, normalmente hablamos de tres formas, ¿vale? Hablamos de un yeso selenítico, ¿vale? Y selenítico lo que representamos es que son macrocristales. Hablamos de un yeso laminar, que es un yeso con pequeños cristales, y hablamos de un yeso nodular o que llamamos alabastrino, ¿vale? La combinación de estos tres tipos de yeso que nos aparece normalmente en la mayoría de las canteras que nosotros tenemos, bueno, pues con la combinación de estos tres es con lo que nosotros hacemos la placa de yeso de pladur, ¿vale? Em, Esto es así un poco por explicaros un poco. Oye, pues, habéis oído hablar muchas cosas del yeso y es que tiene demasiadas nomenclaturas, ¿vale? Para nosotros,
Se habla mucho de que si los minerales estratégicos, de los minerales críticos, o sea, estamos hablando mucho de todo esto y continuamente la Unión Europea está muy centrada, oye, es que son minerales críticos, tal. Para nosotros el yeso es un mineral esencial y es una palabra que voy a intentar repetir bastantes veces a lo largo de esta ponencia, ¿vale? ¿Por qué consideramos y por qué decimos que es esencial? Porque lo único que no le convierte en crítico, ¿vale? Es pues las grandes reservas de yeso que hay, ¿vale? Es la única diferencia. Es un mineral que es sumamente utilizado en la industria. Bueno, tiene muchísimas comparativas con un mineral crítico y lo único que lo diferencia es que bueno, pues tiene grandes reservas y por eso decimos que es un mineral esencial. Esencial desde el punto de vista que para que se convierta en crítico solamente hay que ponerle alguna traba, alguna obtención de recursos o de reservas que podemos tener y convertimos un mineral esencial en un mineral crítico, ¿vale? Y eso es una cosa que nos puede ocurrir y os la iré explicando a lo largo de esto. Dentro de la Unión Europea, para hacerlo así como muy breve, y es porque esto van a ser los objetivos o lo que os voy a presentar en esta presentación, se establecen una serie de objetivos fundamentales, ¿vale? Para la gestión sostenible de las materias primas. Y son tres pilares fundamentales que os voy a explicar. Uno es asegurar el autoabastecimiento dentro de la Unión Europea, mejorando la resiliencia y reduciendo la dependencia de terceros países, ¿vale? La segunda es la industria, es que sea una industria que respete el medio ambiente, ¿vale? Eso es primordial. Y luego la tercera es promover una economía de las materias primas fundamentales más sostenible y circular, ¿vale? Y sobre todo promover lo que llamamos la neutralidad climática. Eh, para asegurar el autoabastecimiento, os voy a dar una pequeña pincelada de lo que es el yeso en el mundo y de lo que representa en España el yeso y un poquito, ¿no? Y un poquito a ver cómo estamos. En cuanto a productores, bueno, aquí podéis ver que nosotros somos el quinto productor a nivel mundial. Eh, bueno, en esta en concreto aparece que Estados Unidos es el principal productor, no lo es China. China lo ha sido o ha aparecido durante mucho tiempo como primer productor y es lógico, creo que debe ser de la primera materia prima que no pueda ser el primer productor, pero bueno, en esta en concreto ha salido Estados Unidos como primer productor, ¿vale? La demanda mundial del yeso. Estamos hablando de 157 millones de toneladas, ¿vale? Va fluctuando más o menos. Y la demanda europea hablamos de un 24,9, ¿vale? Cuando hablamos de la demanda mundial y sobre todo en Estados Unidos, veis un poco, no sé si alguno seguro que ve los programas estos que salen ahí en el Divinity o en esto de la fabricación o que hacen remodelación de casas, pues tú los ves que las casas en Estados Unidos pues son todas de madera y de pladur, o sea, directamente, no hay nada. Las ves que las están, como las quitan, las ponen, o sea, ves un poco que es un producto que está muy arraigado en toda su construcción, ¿vale? Cuando hablamos de demanda mundial, ahí os hago una distinción entre lo que es yeso mineral, el de sulfoyeso y el reciclado, ¿vale? Y os hablo un poquito de esto, pues porque es interesante, ¿vale? De sulfoyeso ya os he dicho que es un producto que se utiliza como subproducto de una central térmica, entonces es un mineral que se está pues, utilizando continuamente, ¿vale? La demanda europea tenemos menos utilización del de sulfoyeso, bueno, pues principalmente pues, por toda la descarbonización que estamos haciendo en la Unión Europea, que se ve claramente, y utilizamos algo más de yeso mineral. Sin embargo, bueno, pues en reciclado vamos a algún producto, o sea, algún punto por encima de la demanda mundial. España sí que es verdad que es el primer productor de yeso dentro de la Unión Europea con una producción de 14,6. O sea, si fijaros que si la demanda europea es de 24,9, pues bueno, pues nosotros estamos muy por encima. Somos la gran reserva de yeso de Europa. Pues de ahí la importancia que tenemos o que tiene España dentro del yeso vamos, en la Unión Europea. El yeso en España, por hablar un poco de cantidades, aquí La Palma se la lleva Almería, ¿vale?
¿vale? Aquí mi compañero Jesús Fernández os explicará un poquito todo el tema de Almería, ¿vale? Y es un tema que él conoce perfectamente porque lo lleva a él y es un tema interesante. Solamente contaros, ¿vale? Que la exportación, ¿vale? Representa un 65%, de tal forma que el yeso ahora mismo es el primer producto exportado en España. O sea, no, o sea, es algo importante. Luego, del resto de comunidades, bueno, pues veis aquí Zaragoza. Aquí es un poquito engañoso, ¿vale? Porque para mí ahora mismo producciones mayoritarias en cuestión sobre todo de pladur, ¿vale? De yeso laminado, hablamos de Toledo y de Madrid como zona centro, ¿vale? Que sumando las dos cantidades, pues es una producción mayoritaria que la de Zaragoza. Nosotros como pladur tenemos dos fábricas principales, ¿vale? Tenemos la fábrica principal, que es la de aquí de Valdemoro, que está al sur de Madrid y muy cerquita de Toledo. Por eso lo que veis ahí de las cantidades de producción de Toledo y Madrid es porque nosotros tenemos canteras tanto en Madrid como en Toledo. ¿Vale? Y luego la segunda fábrica que tenemos es la fábrica de Toledo, o sea, la fábrica de Zaragoza, y esta es una fábrica que tenemos muy moderna y que os explicaré luego ahora dentro de un momento. Si veis un poco el destino de la producción, pues mira, básicamente os he comentado que principalmente es la exportación. En pladur, escayolas, yeso de mano, pues tenemos más o menos un 26%, que es una producción bastante alta. Luego, como fabricación de cemento es un 6%, pues es verdad que los cementos requieren, bueno, no voy a decir, voy a decir que les importan menos las impurezas o incluso decir que las impurezas que suele llevar el yeso, como arcillas, como caliza, son beneficiosas para el proceso del cemento. Luego tenemos otros destinos que sobre todo es industria química, la cerámica también la utiliza y bueno, y en fertilizantes también se utiliza bastante. Para que os hagáis una idea y hablando un poco de lo que es capaz de generar el yeso, o sea, nosotros pues se ha estimado, según los estudios que hay de ATEDI y un poquito de lo que hemos hecho, bueno, pues nosotros aportamos al Estado con impuestos indirectos, con cotizaciones, bueno, pues con todo esto, nosotros aportamos unos 320 millones de euros, ¿vale? Esto además generamos una actividad que valoramos en unos 2.500 empleos directos aquí en España y entendemos que unos 60.000 indirectos, ¿vale? Para nosotros importante, no solo para nosotros, yo creo que la mayor parte de las ponencias que se han hecho ahora hablan un poquito de lo mismo, ¿vale? Somos al final unas industrias. Somos una industria que generamos, vamos, tenemos mucha actividad, pero generamos una inversión bastante elevada y entonces esta inversión elevada en la construcción de plantas claro, exigen que tenga una inversión a largo plazo. Entonces, y normalmente sobre sitios en los que, bueno, pues un yacimiento o cualquier yacimiento cantera están donde están. Y normalmente lo que hacemos es fijar población en zonas que normalmente son rurales. Bueno, aquí en Madrid no lo es, estamos en Valdemoro, aquí es una ciudad al sur de Madrid y no tienes ese problema, pero en Gelsa nos encontramos, bueno, pues en la zona de los Monegros, que es una zona que bueno, pues estaba bastante despoblada y que ahora mismo, bueno, pues que ofrecemos un empleo, además es un empleo de calidad, es un empleo en el que apostamos mucho por la formación de las personas en todos los sentidos, formación en tanto a nivel a nivel profesional como a nivel de, bueno, pues de seguridad, de medio ambiente, o sea, son empleos de alta calidad. ¿Vale? Y es algo que es algo importante en la industria en España. ¿Vale? ¿Vale? Luego, como segundo objetivo fundamental de la Unión Europea, hablábamos de que queríamos una industria que estaba comprometida con el medio ambiente, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, bueno, pues nosotros estamos sometidos sobre todo a la Red Natura 2000, ¿vale? La Red Natura 2000 abarca muchos hábitats protegidos dentro de la Unión Europea. Bueno, me gustaría un poco
deciros, ¿no? Pues que cada país intenta asegurar o intenta explicar bueno, cuáles son sus hábitats protegidos. Bueno, pues oye, el bosque mediterráneo, pues hay un montón de países, entre los que está España, Italia, tal, Grecia, bueno, pues que tienen una serie de, pues bueno, oye, ellos protegen como hábitat su bosque mediterráneo. En Francia, pues oye, su bosque europeo, tal. Pero el único hábitat o un hábitat que no existe o que es minoritaria dentro de la Unión Europea y que se encuentra en España es el hábitat gipsícola, ¿vale? Es un hábitat que, para que os hagáis una idea, bueno, pues esta fotografía que veis aquí, esta es nuestra cantera de Celsa, ¿vale? No se ve mucho, pero bueno, ese es un frente de explotación. Aquí llevamos una serie de depósitos del estéril que vamos generando, ¿vale? Y lo veis y bueno, pues estamos en los Monegros, son zonas desérticas en las que como veis, bueno, pues aquí las plantas que tenemos, pues bueno, pues son esparteras, son el senecio aurícola, es el romero, es el tomillo, es la coris hispánica, son plantas que son, bueno, muy ávidas del yeso y y con las que convivimos, ¿vale? Entonces, para nosotros es muy importante, y digo porque todas nuestras canteras o la mayor parte de nuestras canteras ahora mismo se encuentran dentro de Red Natura 2000, comprenderéis que es súper complejo desde el punto de vista de medio ambiente intentar hacer cualquier cosa allí, ¿vale? Pero lo que nosotros intentamos o vamos a intentar hacer, porque digo el vamos porque bueno, estamos en desarrollo de ello, es que nuestra explotación al final siga respete el medio ambiente. Que nosotros cuando podamos ir a solicitar una nueva zona autorizada a medio ambiente, a minas, y podamos decir, oye, mira, llevemos un expediente detrás y llevemos un currículum que digamos, oiga, mirar lo que hemos hecho detrás, ¿no? Y que la gente vea, bueno, pues que se puede convivir perfectamente. O sea, tú puedes convivir con un espacio Red Natura, puedes trabajar allí y ya está, y que tienes que seguir una serie de normas y una serie de actuaciones desde el punto de vista de medio ambiente y es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Aquí os enseño alguna pequeña cosa, os enseño Gelsa, pues bueno, pues porque esta está justamente en zona de Red Natura y bueno, pues oye, pues toda la zona que nosotros vamos recubriendo con nuestro estéril, ¿vale? Nosotros sacamos un yeso, bueno, de una pureza, pues por encima del 87%, ¿vale? Y lo que encontramos por debajo de este, pues bueno, pues lo consideramos como un estéril y no lo utilizamos. Entonces, bueno, en todo esto, pues bueno, hacemos un arado, hacemos un sembrado de las superficies restauradas, pues con esparceta, hacemos un restaurado de taludes con gipsófilas mediante idosiembra, hacemos una integración paisajística para que no todo sea, bueno, pues con unos taludes a 45 grados y que quede pues algo que es un poquito más bueno, pues que quede un poquito más mejor, parece que menos tocado por la mano del hombre, ¿vale? Realizamos labores de pastoreo, pues porque, oye, pues al final aquí las ovejas lo que hacen es comerse un poco, pues todo hojas, semillas y tal, y lo que favorecen es un poco bueno, pues el traslado de semillas, eh, desbroce de plantas invasoras, pues pues muchas veces lo primero que nos sale cuando hacemos la restauración son plantas invasoras. Aquí, pues bueno, pues promovemos aquí hicimos desde el grupo ETES, pues hicimos una especie de hotel de insectos, que es algo que tenemos aquí un poco, pues bueno, pues para hacer un poco polinizador, ¿no? de todas estas áreas. Y aquí, bueno, pues hacemos sonometría, sobre todo pues para el tema de las voladuras, que hacemos que, bueno, pues a través de la DIA no estamos obligados a realizar sonometrías durante las voladuras. Bueno, pues las superficies restauradas sembradas, que aquí, bueno, con el pipirigallo que os enseñaba antes, y bueno, pues es un poco un convivir que tenemos que hacer con nuestra red Natura. ¿Vale? Y luego el tercer objetivo fundamental del que hablábamos era un poco pues bueno, que hacer una, bueno, pues una contribución a la neutralidad climática, ¿vale? De este producto, ¿vale? Y entonces, aquí sí que es verdad que nosotros lo tenemos
relativamente fácil, ¿no? Porque lo primero es porque el yeso y el pladur, ¿vale? Son materiales que están destinados a la construcción y que, bueno, pues que tienen un nivel de carbono embebido muy bajo. Bueno, pues nosotros únicamente utilizamos el gas natural pues en el proceso de calcinación y de secado del pladur, ¿vale? Pero no hacemos más, ¿vale? Luego, una cosa importante, que esto es algo que es bastante bueno y que nos hace un poquito pues, que seamos la opción de futuro, ¿no? Es que el yeso es un material natural que es eternamente reciclable, ¿vale? Y cuando decimos eternamente reciclable es porque la reacción química que convierte el dihidrato, ¿vale? Las dos moléculas de agua y las convierte en semihidrato, ¿vale? Es una reacción química reversible, ¿vale? Y entonces el yeso, tú una vez que lo has utilizado, lo has convertido en un semihidrato, ¿vale? Pues es tan ávido de agua que enseguida vuelve a recuperar esas dos moléculas de agua y tú los puedes estar reciclando eternamente. Entonces, bueno, pues es una cosa que a nivel de lo que hablábamos, ¿no? El producto reciclado dentro de las placas de yeso, pues veis que aparece, luego os lo explicaré en alguna presentación más, ¿vale? Y veis que continuamente aparece. Bueno, nosotros todo el producto que al final, pues oye, la línea de producción, defectos que nos haya podido salir en una placa o bueno, pues en una parada, algún problema que hayamos podido tener, todo lo reciclamos, ¿vale? Eso no es un producto que nosotros vayamos a tirar y luego, bueno, pues estamos un poquito en el tema del reciclaje dentro de las obras de construcción, ¿vale? Esto es un poquito en donde más se está inclinando un poco el desarrollo en la Unión Europea y, bueno, y donde más cojitos podemos andar, y digo cojos, pues porque realmente cuando uno ve un contenedor de obra que veis en cualquier sitio, pues bueno, el contenedor de obra pues tiene de todo, tiene ladrillo, tiene yeso, tiene aluminio, tiene un poquito de todo y es donde, bueno, pues se intentan hacer la mayor parte de los esfuerzos, ¿no? Pues para que la gente empiece a reciclar un poco y, bueno, en el Pladur sería importante, ¿vale? Eh, Luego es importante también porque el yeso mejora la eficiencia energética, ¿vale? El yeso tiene una transmisión del calor bastante bajita. Entonces esto obliga, ¿vale? O no obliga, pero lo que hace es que la diferencia de calor que haya entre una zona externa y una zona interna, ¿vale? Pues bueno, es una transmisión de calor bastante difícil, ¿vale? Y entonces, bueno, pues mantiene o hace que los edificios conserven o tengan una eficiencia energética alta. Esto es bastante bueno. ¿Por qué? Ya no solo para los edificios nuevos, ¿no? Que los edificios nuevos vienen todos pues con su clasificación, ¿no? Oye, ¿qué clasificación energética tiene este edificio? Bueno, pues tenemos clasificación energética B, ¿vale? Esto lo consiguen pues porque los arquitectos al final pues van, bueno, pues van cogiendo un poco, oye, pues mira, yo en esta habitación o para esta vivienda voy a introducir un pladur de esta cantidad o de esta calidad, de este gramaje, y lo voy a meter en, vale, en esta superficie. Con esto aseguro pues un aislamiento de tanto y ya consiguen un poco esa eficiencia. Pero ya no solo lo que os comentaba, ya no solamente por las placas, o sea, por las viviendas de primera mano, sino que cada vez en las viviendas restauradas, ¿vale? En las viviendas un poco ya las existentes, están obligando más, sobre todo, no sé si lo habréis oído, pues para el mercado del alquiler, ¿no? Ya te exigen que si quieres alquilar una vivienda, pues tiene que tener un marcado, vamos, esta plaquita, ¿no? Pues con una calificación energética. Esto. Entonces, en todas las obras de restauración, al final se consiguen a base de esto, ¿no? O sea, al final ya hay muy poquita gente, de hecho, hay bastantes que haya yesistas profesionales que den el yeso sobre una pared de ladrillo, ya es, vamos, queda muy poquito, ¿vale? Nosotros tenemos fábricas de yeso también y bueno, pues al final las fábricas de yeso se utilizan pues bueno, pues para pequeños arreglos que haya que tener, pero lo que es el yeso en general, la placa de yeso que hay en una vivienda es ahora mismo la solución que hay. Y luego otra solución que propone el yeso, ¿vale? Que es una solución
que de cara a las grandes ciudades es algo que es bastante innovador y que, bueno, que es algo que es, desde luego se está estudiando bastante por los arquitectos, es que pues hacer modelos en los que te pueden permitir construir sobre lo existente. ¿Por qué decimos esto? Pues bueno, a lo mejor en una ciudad en la que se permite construir hasta 4 alturas, pues oye, el yeso te puede ofrecer sin necesidad de sobredimensionar una estructura, ni meter un forjado ni nada, pues hacer una pequeña estructura sobre lo existente que tampoco pese tanto y dar una solución habitacional un poquito mayor. ¿Vale? Y por eso es por lo que os comentaba esto. Eh, Dentro de la forma, bueno, habíamos visto, ¿no? Que de la producción de yeso dentro de la Unión Europea, pues hablábamos de un 68% de yeso virgen, ¿vale? De yeso que sacamos de nuestras canteras, de un 26% del sulfoyeso, ¿vale? Y aquí cuando hablo de sulfoyeso os he comentado, bueno, la desulfuración de los gases de combustión del carbón, de las centrales térmicas, el ácido fosfórico también genera desulfoyeso, y luego también, pues bueno, hay procesos de concentración de materias primas, ¿vale? Por ejemplo, el litio, ¿vale? Ahora que está tan de moda el litio, pues el que podéis escuchar ahí en Cáceres y tal, bueno, pues a compañeros que tenemos allí, pues siempre hablan o están comentando la posibilidad de que unas formas de concentrar este litio que hay allí es por la obtención de un subproducto de yeso, ¿vale? Entonces esto, bueno, pues es algo que nos vendrá bien a todos. O sea, esto, bueno, pues contra menos recursos naturales gastemos, pues bastante mejor. Veis aquí que son cantidades importantes, un 26% es algo que es bastante. Os acordáis que la demanda mundial este era un valor bastante más alto. Y luego, bueno, pues tenemos eso, pues material internamente recuperado, que es el que os comentaba, ¿no? Pues, de nuestras, oye, pues pruebas de producción que no han salido bien. Cuando hacemos un cambio de placa de una placa a otra, pues siempre hay una parte de producto que mientras va la línea, pues nos ha tenido que desechar. Pues bueno, pues esta es una parte en la que, bueno, pues es un 2%. Aquí en Europa. Y luego, de lo que hablábamos un poco del yeso reciclado, ¿no? Que podamos encontrar en obras de demolición y de construcción, bueno, pues empieza a representar ya un 3%. Cada vez es algo que empieza a implantarse más y cada vez es algo bueno, pues que irá más, seguro. O sea, nosotros no tenemos ninguna duda y de hecho es algo en lo que Pladur apuesta fundamentalmente. ¿Vale? Eh, Aquí os pongo pues, poco que nosotros centramos todos nuestros esfuerzos en mejorar la sostenibilidad y la intentamos convertir en un modelo de economía circular. Aquí esto son fotografías de la fábrica de Gelsa, ¿vale? Y aquí os la presento un poco pues porque podéis ver pues bueno, estas son reuniones que hacemos nosotros diarias de seguridad y bueno, pues se comentan y aquí pues se junta toda la gente que tenemos en la planta, que están aquí esto y bueno, y se comentan ciertos aspectos, pues para que podáis ver, ¿no? que los empleos que nosotros podemos generar en una zona, pues como los Monegros en Zaragoza, pues es un empleo pues altamente preparado, ¿vale? Y que es algo que tanto al gobierno de Aragón como pues, a la dirección general esto, pues, oye, a toda esta gusta y es algo que es importante, ¿vale? Nosotros ahora recientemente hemos hecho una inversión de 2 millones de euros en esta planta, ¿vale? Para un centro de reciclaje de producto, ¿vale? Esta planta es 0%, no emite nada al exterior, ¿vale? No tiene nada. Siempre estamos avanzando en la descarbonización de los procesos productivos, intentando sustituir de forma progresiva el gas natural por otros combustibles ecológicos como el hidrógeno verde y el biogás, ¿vale? Tenemos varios proyectos que los tenemos en funcionamiento, pues un poco para quitar esto. Y luego, sobre todo, bueno, pues ahora os enseñaré fotos en los que hemos apostado por la energía solar y en estos momentos nos autoabastecemos en un 20% de la electricidad que consumimos, ¿vale? Aquí podéis ver, bueno, esta fotografía que tenemos arriba es de la fotografía de la fábrica de Gelsa. Esta es una fábrica bastante más moderna. Aquí, bueno, pues podéis ver todos los paneles. Aquí hay colocados 4.242 paneles solares, ¿vale? Que son los que autoabastecen.
Y luego está la fábrica de Valdemoro. Esta es una fábrica que, bueno, ya tiene bastante historia. Es la primera fábrica que tuvo Pladur, que iniciamos ya hace bastantes años. Es la línea de producción más grande de Europa, ¿vale? Aquí ahora mismo hacemos en capacidad de producción tranquilamente el doble de lo que podemos hacer aquí en Gelsa, y bueno, pues aquí hemos colocado más paneles solares más cerca, también en todas las superficies, y bueno, pues con todo esto pues contribuimos un poco a la neutralidad climática que se nos está demandando. Esto al final es una demanda. Yo, por centraros un poco en conclusiones y un poco, porque esto ha sido una pincelada, de verdad que súper somera de todo lo que hacemos, y que podáis tener un poco una idea, oye, de qué es esto del yeso y qué es cómo lo hacemos o cómo lo estamos enfocando. Pues la primera conclusión para mí es que España juega un papel súper importante como principal producto europeo. Somos el gran yacimiento de Europa en cuanto a yeso, o sea, somos importantes. La demanda de Pladur cada vez es muchísimo mayor por todo, por obra nueva, por obra de construcción, y nosotros encima somos aquí el número uno en Europa, o sea, somos los que más placa de yeso producimos, pues para Francia, para Inglaterra, para todo, o sea, es algo, exportamos bastante, bueno, pues es algo que el yeso en España es algo que va a tirar. Ya os había comentado que es algo que nosotros somos como primera materia prima exportada, ¿vale? Luego, la segunda cosa es que la explotación de las canteras puede ser sostenible, y de hecho yo creo que somos ejemplo de la sostenibilidad, y que podemos convivir perfectamente dentro de Red Natura 2000, o sea, es algo que nos estamos haciendo, convivimos, nos exigen, nosotros lo cumplimos y lo hacemos. Luego, la industria del yeso genera empleo de alta calidad, ¿vale? Para mí es una fijadora de población en zonas rurales súper importante, pero además de eso, bueno, pues oye, pues en las fábricas, pues ahora mismo en Pladur, pues seremos del orden de 600 personas trabajando en todas las fábricas que tenemos. Os he hablado simplemente de las fábricas de Pladur, que estamos en Zaragoza y en Valdemoro, pero bueno, tenemos otras fábricas de yeso, pues tenemos en Girona, tenemos en Pamplona, tenemos en Jaén, tenemos en Cuenca. Bueno, pues al final creo que ahora mismo son 23 concesiones en activo, ¿vale? Y otros tantos permisos, no otros tantos, pero como 6 o 7 permisos de investigación que tenemos ahora mismo en marcha. Y bueno, pues que estamos continuamente buscando por todos los sitios, ¿vale? Luego, que los productos derivados del yeso que contribuyen a la neutralidad climática, con lo que os comentaba, ¿no? Que el yeso es un producto eternamente reciclable, tú puedes estar reciclándolo continuamente, ¿vale? Y que, bueno, pues que en Pladur centramos nuestros esfuerzos en mejorar la sostenibilidad, ¿vale? Y que convertirnos en un modelo de economía circular. ¿Vale? Vuelvo a repetir un poco la frase esta del yeso y su industria son esenciales para la sociedad, pues porque lo entiendo. Ahora está muy de moda el mineral crítico, y bueno, pues que todo el mundo entienda que mineral crítico y esencial, lo único que lo puede diferenciar es la cantidad de reservas que hay. Pero bueno, si nos ponemos un poco pues trabas en cuanto a que, bueno, pues al final todos conocemos, ¿no? Pues oye, pues aquí no se puede sacar una cantera, aquí no se puede hacer tal, aquí no se, pues al final lo que tú has considerado algo, uy, si de esto tenemos reservas por todos los sitios, pues no, lo estás convirtiendo en un mineral crítico, y ya digo, jugamos un papel importantísimo en todo esto. Y yo creo que no me voy a extender más, porque si no, a mi compañero Jesús, que tiene otra cosa muy importante de Almería, no sé si le voy a dejar hablar. Entonces, prefiero que él os comente algo que es bastante curioso de lo que tenemos aquí del yeso, y que continúe él. Muchas gracias, David. Sí. Muchísimas gracias, David, por la presentación y por pasarme el micro, entre comillas. Bueno, yo cuando a Index, Emma, en este caso, nos hizo la propuesta de
bueno, compartir con vosotros un poquito de nuestra industria, no pude resistirme a hacer una presentación que va a ser muy corta, mucho más siendo consciente de las limitaciones de tiempo, sobre Almería. Y es que no se puede hablar del yeso en España si no hablamos de Almería. Y lo vais a ver en esta diapositiva. Aquí se muestra la evolución de la producción de yeso en España y se compara con Almería. Con datos extraídos de la estadística minera hasta el año 2022, que creo que es la más reciente que existe en este momento. Tiene que estar al caer la del año 23. Y como veis, pues la gráfica habla por sí sola. España está rondando los 14 millones de toneladas, Almería son 10 millones, es decir, que estamos hablando de que el 70% del yeso producido en España viene de Almería. Y además, el yeso de Almería está dedicado casi íntegramente a la exportación. Para la fabricación de placas de pladur y cemento y otras aplicaciones que acaba de explicar David. ¿Por qué esta singularidad? ¿Por qué esta particularidad? ¿Por qué encontramos tanto yeso y de tan buena calidad en Almería? Bueno, pues hay que hablar del contexto geológico y hay que hablar en particular de la crisis salina mesiniense. Esto es un evento geológico de gran importancia que tuvo lugar hace entre 6 y 5 millones de años y, bueno, pues consiste en diversos ciclos de desecación parcial o desecación total, inundación, desecación, inundación, que dieron lugar a importantes yacimientos. Para tener un orden de magnitud de cómo se produce el yeso, pues la evaporación de 1 metro de agua de mar puede precipitar en torno a 1 milímetro de yeso. Eso nos da órdenes de magnitud y así podemos entender cómo en Almería tenemos depósitos, tenemos yacimientos de una potencia de decenas de metros, incluso llegando a superar los 100 metros en algunas zonas. Veis que hay zonas que bueno, son el epicentro, ¿no? Principalmente la municipalidad de Sorbas, también Tabernas, pero en toda esta zona que veis en azul, pues fueron estos depósitos, estos yacimientos de yeso por esta crisis salina mesiniense. Cuando vamos al catastro minero, pues vemos que la actividad está concentrada, como hemos visto anteriormente, en el municipio de Sorbas, también por Tabernas, en zonas cercanas a Almería y más al norte en Cuevas de Almanzora y Huerca Lobera. También pongo en esta fotografía los 3 puertos útiles para la exportación de yeso que hay en la provincia de Almería y la distancia relativamente corta entre los yacimientos, las concesiones y estos puertos. La logística terrestre es un coste importante a la hora de exportar o de vender cualquier material, principalmente el yeso, y esta proximidad a las zonas de puerto pues permite ser muy competitivos. También permite ser muy competitivos los tres puertos con los que se cuenta. Tienen buenos accesos, instalaciones adaptadas a la exportación de graneles, amplias zonas de acopio, sistemas y procedimientos de estibación muy eficaces, particularmente el puerto de Garrucha es un referente a nivel europeo, yo diría mundial también. Pueden albergar buques de gran capacidad. Climatología y las condiciones del mar son óptimas y está integrado en rutas comerciales. Es decir, de nada me sirve una cantera aislada que no está integrada en rutas comerciales porque en la logística marítima es importante que los barcos se puedan beneficiar de viajes siempre en carga y no desplazar los buques en vacío, ¿no? Que al final suponen un sobrecoste. Como conclusiones, pues las condiciones que se dan en Almería, de nuevo, son muy singulares, son muy particulares, pero no son las únicas en el mundo. Tenemos, como podéis ver ahí en el mapa, pues la costa pacífica de México, Baja California, Nueva Escocia, con el puerto de Halifax, Marruecos, y el puerto de Safi, el norte de África, Argelia, Egipto, Túnez, Turquía, Irán y Omán. Como toda actividad de exportación, porque de nuevo el yeso de Almería está dedicado principalmente a la exportación, pues es una actividad muy expuesta a determinadas amenazas intrínsecas, ¿no? Que son propias de las actividades de exportación. La fluctuación desfavorable de los tipos de cambio, el incremento del coste de los fletes,
variación de las condiciones de exportación y aduaneras, como puede ser aparición de nuevos impuestos, ¿no?, a las importaciones en países que reciben nuestro yeso. Pero también hay otros aspectos importantes, como puede ser la mejora de las condiciones de nuestros competidores, con la creación de nuevas infraestructuras, con el desarrollo de nuevos yacimientos y lo que es importante y que David también ha remarcado mucho en su presentación, el incremento de las restricciones a la actividad. Se da la circunstancia de que allí donde aflora el yeso, pues también se generan determinados hábitats, algunos prioritarios, algunos protegidos, y esto implica protección y restricción en la práctica. David ha mencionado Natura 2000 y todo lo relacionado con Directiva Hábitats, Directiva Aves o Pájaros, etc. Entonces, como conclusión en 2 frases a esta presentación, los afloramientos de yeso en Almería presentan unas condiciones únicas por su cantidad, por su calidad, por su proximidad al mar, por las infraestructuras existentes y yo diría también por las compañías que allí operan, algunas de ellas locales que han sido visionarias y que han sabido implementarse en una zona de tan alto interés. Y por último, es crucial, es importantísimo gestionar las restricciones, estas restricciones de las que venimos hablando, y compatibilizarlas con la actividad. Hace falta esa voluntad de las administraciones para que esta actividad de tantísima importancia para Almería y para España pues siga siendo sostenible y se mantenga a lo largo del tiempo. Aquí termina mi presentación, limitada por el tiempo, pero bueno, ahí tenéis mi correo electrónico por si alguien quiere profundizar en alguno de los aspectos. Agradecer a INDEX la organización y el invitarnos a este seminario, saludar a la audiencia y particularmente a algunos amigos que estoy viendo en la lista de asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. A continuación, tenemos nuestro siguiente ponente, que es don Antonio Ortega Ballesteros, responsable de estrategia de ODQA Renewable Energy Technologies, que es un spin-out de la Universidad de Oxford. Es tu turno, Antonio. ¿Qué tal? Encantado de saludaros a todos. ¿Se me oye bien, Emma? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues antes de nada, introducirme. Soy Antonio Ortega y, como bien dice Emma, soy el encargado de la parte de negocio de ODQA. ODQA es una startup que nace de la Universidad de Oxford y ahora os indicaré un poco la relevancia del porqué, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es reinventar todo lo que son procesos termosolares, aunando 2 tecnologías, que son las turbinas a reacción y la tecnología tradicional termosolar. Esto lo que busca es la tecnología termosolar, para los que no estéis familiarizados, voy a dar una breve pincelada, ¿no? Es acumular el poder del sol en un punto y a ese punto, a partir de ahí, generar una energía. Nosotros, a diferencia de la energía termosolar tradicional, lo que hacemos es calentar aire. Entonces, no calentamos fluidos ni sales ni producimos electricidad, sino que producimos directamente aire caliente. Esto, a continuación, entraré un poco en detalle y la relevancia de esto, tanto en operaciones como en costos, ¿no? Hacer una breve pincelada del equipo, sobre todo hacer mención al profesor Peter Ireland, que es el director de la Cátedra de Termodinámica de la propia universidad. Peter es especialista en todo lo que se refiere a turbinas de reacción y es la persona, para que os hagáis una idea, que el gobierno de Reino Unido o Rolls-Royce, cuando tienen que hacer una evolución de sus motores, es la persona a la que llaman para hacer las primeras pruebas. Y contamos con un equipo él cuenta con un equipo de más de 100 ingenieros trabajando para estos desarrollos. Por parte de ODQA tenemos un equipo de 30 ingenieros. Sin más, entro un poco en el porqué de la relevancia de las energías renovables. Como todos sabemos, actualmente tenemos una dependencia muy fuerte en combustibles fósiles y, evidentemente, esto poco a poco se va a ir reduciendo y irán conviviendo distintas energías tradicionales de combustibles fósiles con otro tipo de energías renovables, ¿no? El problema, por decirlo de una manera, es la gran emisión
de CO2 que se produce actualmente por parte de la industria minera en general. Estos datos son datos genéricos, pero sobre todo hacemos un enfoque en los procesos caloríficos que requieren temperaturas por encima de 200 grados, ¿no? Donde se produce una parte muy relevante de las emisiones, ¿no? En particular, dentro de alguno de los minerales, ¿no? Como puede ser la alumina o el basalto o el hierro, ¿no? O el propio yeso que estaban muy bien mencionando mis compañeros de exposición en este caso. Y bueno, todos estos procesos, como bien sabemos, son muy sensibles y suelen ser procesos que son de 24/7, de tal forma que el calor tiene que estar operativo de forma constante y continua, ¿no? España, en la actualidad, al emitir 11 millones de toneladas de CO2, está en una situación en la cual poco a poco tiene que ir descarbonizando. El sistema de OTCA, haciendo una breve introducción, como os comentaba anteriormente, es una combinación de dos tecnologías. Aquí se ve muy claramente reflejada la tecnología termosolar. Son espejos que concentran el sol en un punto que llamamos el recibidor, y a partir de aquí se genera un aire caliente. Ahora explicaremos un poco cómo lo generamos. Y este aire caliente directamente, OTCA lo que hace es que lo vuelca tiene dos posibles salidas. Una salida que directamente es lo que denominamos aquí como proceso, que es una aplicación industrial, en este caso puede ser un rotary dryer, un rotary kiln, o a su vez puede tener otra salida que es el almacenamiento térmico para los procesos 24/7 o los días que por lo que sea la radiación solar no es la óptima. La solución de OTCA es una solución basada en aire, como os indicaba, y esto lo que permite es tanto unos OPEX como unos CAPEX muy controlados y muy reducidos y básicamente, en resumen, competitivos. El aire permite que las operaciones de mantenimiento en general sean muy sencillas, no hay productos químicos, no hay nada que digamos tenga un efecto negativo o nocivo de ningún tipo, y es tremendamente sencillo, ¿no? Esto lo que se busca es hacer un reemplazo directo de gases de combustión, ¿no? Por ejemplo, el gas natural o cualquier otro combustible fósil que se pueda utilizar en el proceso, ¿no? Aquí un poco lo que busca esta diapositiva es lo que os comentaba, ¿no? Esta combinación de dos tecnologías, que es un poco el corazón de la tecnología de OTCA, que proviene de nuestro conocimiento del termosolar, pero especialmente de las turbinas a reacción. Las turbinas a reacción trabajan con temperaturas muy altas y producen lo que nos produce es combinar, digamos, estas dos tecnologías en nuestro recibidor, que es la imagen de la derecha, entrando el aire, la radiación solar por el recibidor, y el aire, digamos, del ambiente entra por otra zona, y nosotros lo que producimos como consecuencia es un aire muy caliente. El aire muy caliente, cuando hablo de muy caliente, hablo de temperaturas teóricamente hasta 1800 grados, y nosotros lo que tenemos desarrollado es hasta 1200 grados centígrados. Nosotros, digamos que separamos dos productos, un producto de hasta 800 grados centígrados y productos por encima de 800 grados centígrados. Nuestro recibidor actual, que es el que estamos trabajando, es el de hasta 800 grados centígrados. Esto es un poco la gran magia, digamos, de nuestra tecnología. En la relevancia del sol, como sabemos todos, el sol está disponible para todos, y en este caso nosotros, si hacemos una pequeña comparativa con fotovoltaico, aunque nosotros, insisto, no producimos electricidad ni en esta fase lo buscamos, somos más competitivos en términos de costo. A su vez, el almacenamiento que nosotros hacemos lo hacemos en distintos tipos de piedras, en distintos tipos de minerales. Lo hacemos tanto en cerámicas como en piedras volcánicas, que es lo que mejor resultado nos ofrece, y esto nos permite almacenar el calor durante periodos de 8, 16 y camino de las 24 horas, para precisamente servir, como os indicaba, los procesos 24/7 o los días que el sol no esté disponible por el motivo que sea.
En términos de terreno, la tecnología de OTCA es por lo menos, para hacer potencias similares, requiere un 50% y la mayoría de las veces 3 veces menos, en realidad, espacio que lo que viene a ser el fotovoltaico, que, insisto, es una comparativa no del todo necesaria porque son procesos distintos, ¿no? Y bueno, el tema de que sea aire, lo que hace es que sea una implementación en los procesos industriales muy, muy sencilla. Hemos hecho un pequeño análisis de la minería en España con un enfoque muy basado en los recursos, en este caso no solo minerales, sino la combinación de recurso mineral con recurso solar. De hecho, vemos que básicamente de las 2.600 minas que nosotros hemos analizado, España, siendo uno de los mayores productores de yeso y uno de los se producen más de 3.000 millones de euros en minerales, lo que valoramos es que desde la parte de Madrid hacia el sur, el norte, hay recursos solares muy potentes, pero como bien sabemos todos, desde Madrid hacia el sur hay una combinación muy potente entre minería y recurso solar. En particular, Andalucía, por ejemplo, contribuye muy fuertemente con la parte de producción, pero a su vez tiene una radiación solar muy, muy relevante, ¿no? Evidentemente nosotros trabajamos con sol y estos son datos que nosotros valoramos altamente. En este caso, de los asociados de Index, hemos llevado a cabo un análisis de las 29, aunque aquí aparecen 20, hemos analizado las 29 mineras localizadas en la península ibérica, en la parte española, y en particular, es lo que se demuestra aquí, 20 minas, como os indicaba, desde la parte de Madrid hasta el sur de España. Esto lo que busca es indicar que OTCA puede producir hasta 5 gigas de calor en temperaturas de hasta 800 centígrados en dichas localizaciones. El 1,337 es la media de kilotoneladas que OTCA permitiría ahorrar a estas 20 minas asociadas de Index, ¿no? En este caso, estas 20 localizaciones tendrían una radiación solar muy alta, como veis es la línea roja de la primera tabla de la derecha, y en general las ubicaciones definen las necesidades en términos de terreno para producir esta energía. Varía en función de la necesidad térmica, varía en función de la localización específica, pero de media puede hablarse entre 6.000 o 10.000 metros cuadrados para la producción aproximadamente de 3 megavatios de 3 megavatios de energía, que sería 1 megavatio de energía continua, y 2 megavatios para la parte de almacenaje. Podemos entrar un poco más en detalle explicando este punto en otro momento. Como os comentaba, hemos analizado los principales asociados de Index, haciendo una simplificación de lo que vendría a ser la necesidad de 1 megavatio de energía. En este caso, los separamos desde dos perspectivas. Una perspectiva de lo que vendría a ser, no quiero entrar en la parte comercial en absoluto, pero es verdad que en función de cómo se analice el producto final, si como una oferta de un aire caliente sin más, o lo que vendría como un OPEX, como vendría a ser un sustituto o un complemento de combustibles fósiles, tiene unos resultados, o tiene otros resultados distintos si lo miramos desde una perspectiva más CAPEX o de inversión total. Si lo miramos como este ejemplo de 1 megavatio, vemos la perspectiva de lo que denominamos nosotros Energy as a Service, que es básicamente firmar un PPA anual proveyendo de energía a la minera oportuna de esta energía. Lo que podemos demostrar es que nuestra tecnología tiene un costo de calor más bajo de media que la quema de gas natural. Esto viene por dos frentes. Primero, porque nuestra tecnología, como os indicaba anteriormente, combina esta combinación de turbinas a reacción con termosolar. Lo que busca es reinventar no solo la forma de producir
energía caliente o energía en forma de aire caliente, sino lo que busca también es ser competitivo en todo lo que se refiere a eficiencia y, por tanto, a costos. Por un lado, tenemos la parte de menores costos o competitividad absoluta con costos similares al gas, y por otro lado, evidentemente hay ahorros que se logran mediante la reducción del gas natural, y lo que tendría, por tanto, es un impacto en créditos al carbono en las dos formas combinadas. Hemos hecho un pequeño análisis genérico y las minas podrían tener un ingreso de 140.000 euros al año de productos certificados de carbono, de créditos al carbono, ¿no? Y esto, bueno, anualizado y visto desde una perspectiva del flujo de caja de la vida útil de un sistema aproximadamente de 20-25 años, supondría una serie de ahorros relevantes, ¿no? Nuestra conclusión es que OTCA lo que busca es ser no solo más económica en términos de costos, sino que también generar ingresos adicionales, ¿no? No me extiendo más. Esto es una perspectiva similar, pero como se indicaba, desde la perspectiva de la venta de equipamiento directamente. Esto, el único matiz sería un poco el payback, y por otro lado tendría un matiz distinto, una relación un poco distinta respecto al precio del gas, que podría posteriormente entrar, ¿no?, a comentar. Aquí lo que buscamos es mostrar un ejemplo de integración. Como veis, tiene una salida, por un lado, a lo que sería el TES, que es el almacenamiento termosolar, o en este caso directamente que alimente un rotary dryer, un rotary kiln, que os comentaré a colación. Nosotros estamos ya fabricando nuestro primer rotary dryer híbrido con un fabricante nacional. Y nosotros lo que buscamos es, insisto, proveer de este aire caliente directamente a la aplicación final, ¿no? Esto se puede acoplar de una forma muy sencilla en un horno rotatorio o como nosotros, por ejemplo, ahora mismo, como se indicaba, estamos fabricando un horno híbrido que básicamente se alimente, por un lado, de gas natural y, por otro lado, se alimenta con aire caliente. A futuro, lo que se busca es que sea 100% solar, pero por el momento lo que buscamos es una descarbonización estimada, dependiendo del caso, de un 70 o 80% de la parte de combustible fósil, dejando un porcentaje que siempre sea cubierto por combustibles fósiles. Esto es un poco lo que os comentaba, un diagrama de cómo se ejercería, cómo se llevaría a cabo de forma más simplificada esta integración. Al fin y al cabo, OTCA lo único que es una forma de energía distinta, y que lo único que tiene que hacer es integrarse o volcarse, digamos, en este caso, en la parte de la combustión, ¿no? Hay distintas formas de hacerlo. Bueno, esto no es más que un diagrama simplificado, ¿no?, de lo que podría suponer. En este caso, estamos diciendo que la reducción del gas natural, como os indicaba, podría ser del 70 al 85%, funcionando como un precalentador, ¿no? Esto es un ejemplo de la descarbonización total de lo que sería una planta en particular en Andalucía, de una planta de yeso, de hecho, en particular, que tiene una demanda anual de digamos, de media unos 160 gigavatios, y con un coste anual de combustible determinado. Y lo que busca mostrar es cuál es la superficie e inversión y el payback que podría obtenerse en este caso, ¿no? Es un caso analizado también, aunque es un caso específico, es genérico porque no tenemos el detalle, digamos, de la producción de yeso ni de las necesidades energéticas de la misma. OTCA, en este caso, digamos que lo que busca es esta comparativa, digamos, de lo que es ofrecer energía como un servicio respecto a la relación con el uso del gas natural, y en este caso demostrar que no hay riesgo alguno para la parte, digamos, del cliente, porque OTCA, digamos, que es la que hace la instalación y sencillamente se firma un PPA. Pero bueno, no quiero entrar en la parte comercial. Hacer una breve mención del estatus de OTCA.
OTCA ya tiene todos sus prototipos testeados desde el verano pasado, el anterior, vamos, el verano del 23, y nuestra tecnología en una potencia de 100 kilovatios en la primavera del 24 en Alemania. Y estamos ahora mismo en el proceso de construcción de nuestra primera planta de testeo en Madrid, que esperamos que esté construida para el primer quarter del 2025. Actualmente OTCA forma parte del acelerador de la Comunidad de Madrid por ser un proyecto de especial interés. Esto es el dónde de esta planta, que ya está en proceso. Esto es sencillamente una muestra de cómo es el diseño, más en particular donde está es una planta pequeña de 100 kilovatios, ya integrada el Rotary Dryer, que como os comentaba, y la planta de almacenaje energético, que ya estamos fabricando en la actualidad. Esto es un pequeño diagrama, ¿no? En conclusión, nuestra tecnología lo que busca es facilitar la descarbonización de las empresas mineras en distintos formatos, ¿no? En este sentido, no me extiendo más. Os quedo evidentemente a disposición. Ya creo que ya estamos un poco con el tiempo a punto de ser cumplido, con lo cual, con esto, queda a vuestra disposición para posibles preguntas o a futuro posibles contactos. Muchas gracias a todos. Un placer. Muchas gracias, Antonio, y a todos los ponentes, porque os habéis ajustado muy bien al tiempo. Y ahora sería el turno de preguntas. Si alguien quiere realizar alguna consulta, pregunta a los ponentes, pues este es el momento. ¿No se anima a ninguno? Han sido muy claros los ponentes en sus exposiciones. ¿Nadie? Sí, tengo una mano. Antonio Maldonado. Buenas, sí. Mira, quería hacer una pregunta al ponente de OTCA. Si tienen pensado, están desarrollando la tecnología como para que se pueda aplicar a temperaturas más altas, por ejemplo, lo que requiere una sinterización de una cementera o incluso en nuestro caso de las magnesitas, que deberíamos de ir por encima de los 1500 grados. Muchas gracias. Sí, Antonio. Nosotros la tecnología, como os indicaba, la tecnología per se, lo que demuestra a nivel laboratorio es que las tecnologías que se pueden alcanzar son hasta 1800 grados. Entonces, nosotros separamos hasta 800, que es lo que estamos ahora mismo en proceso de instalación, pero sí buscamos llegar hasta los 1800 grados. Lo que pasa es que, como sabes mejor que yo, a partir de 800 grados la complejidad de los materiales y el costo aumenta un poco, ¿no? Pero sí, la tecnología como tal es hasta 1800 grados. Luego ya vamos a hacer un pequeño enfoque hasta los 800, pero a colación nuestro objetivo es poder ampliarlo, tanto en eficiencia como en temperatura como tal. Muchas gracias, Antonio. Y otra cosa, si se me permite. A ver, ¿tenéis comparativa en cuanto a costes, no solo con el gas natural, sino con el petrocoke? Y si ahí sois competitivos o no. Tenemos diversas comparativas. Utilizamos siempre un poco la del gas natural porque suele ser, como sabes, la más genérica, la que más se aplica, pero digamos que nosotros tenemos distintas comparativas. Podríamos entrar, la comparativa depende un poco de la localización, no solamente del combustible utilizado, sino de la localización. En general, lo que sí que nos atrevemos a decir es que somos competitivos con los combustibles fósiles dependiendo de la localización. Pero, como os indicaba, por ejemplo, en términos andaluces, somos competitivos. Si hablásemos ya de otras localizaciones, como por ejemplo puede ser Chile, que estamos ahora mismo con conversaciones con alguna empresa local del norte, ahí somos extremadamente competitivos, por ponerte un ejemplo, como otro. Muy interesante, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Nos animan?
Pues entonces, si no hay ninguna pregunta más, voy a pasar para que realice la clausura nuestro presidente, don Rafael González Gil García, presidente de AINDES y vicepresidente Primigea. Te dejo la palabra, te doy la palabra. Vale, Rafael. muchas gracias, Emma. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Termina aquí nuestra jornada vía online sobre el futuro de los minerales industriales y nuestro sector. Como habéis podido ver, no todo, como bien han dicho nuestros compañeros del yeso, no todos son minerales críticos en muchos casos, ¿no? Y nuestro sector dice buena parte de eso. En un pequeño repaso de lo que han sido estas jornadas, pues habréis visto que hemos hablado de temas tan de actualidad como es el concepto y cómo se gestionan las políticas de sostenibilidad dentro de una empresa de minerales industriales. Se ha hablado de casos tan particulares y tan importantes desde el punto de vista de su especificidad del uso de minerales de hierro como pigmentos y el aprovechamiento de yacimientos de óxidos de hierro tan importantes como los que tenemos en Aragón por parte del asociado Prominsa. También se ha hablado en profundidad de sectores en los que somos líderes europeos, tal y como es el sector de las arcillas especiales, que yo, como bien sabéis, conozco bien, como nuestros compañeros de otras de las empresas de AINDES, como pueden ser Mita, en este caso, que hizo esta presentación sobre el yacimiento de Sepiolita Obrera, o como pueden ser nuestros compañeros del Grupo Minersa. También hubo por la parte sectorial general una presentación de alto nivel por parte de César Loaces, que es el máximo representante de las asociaciones sectoriales a nivel nacional. Y bueno, hoy hemos tenido la jornada en la que hemos estado todos, que no voy a entrar mucho en detalles, pero sí que me gustaría sacar a relucir desde el punto de vista de lo que se ha hablado hoy sobre minerales. El concepto sobre el que no nos debemos cansar de comentar, que es la esencialidad de todos ellos, sean o no sean clasificados como materias primas críticas o como materias primas estratégicas, porque la criticidad o la consideración como estratégica de una materia prima pues es un aspecto dinámico, y a buen seguro que una posición tan importante como la que tiene España en sales sódicas, o tan importantísima también como la que tenemos en el contexto europeo del yeso, pues si no se protege, se convertirá en una posición inestable, en una posición endeble, que provocará problemas a futuro y los convertirá claramente en sustancias también críticas por problemas de suministro, que desgraciadamente en un mundo tan volátil como el que vivimos, pues están a la orden del día. Por último, destacar la última presentación como fruto de un poco de la preocupación y de la idea que tenemos desde AINDES también de facilitar o de estar un poco pendientes de cuáles son las tecnologías que pueden mover y moverán los aspectos críticos de nuestro sector a futuro. Y bueno, pues encantados de que hayáis estado aquí. Ha tenido muy buena participación, estamos muy contentos. Me gustaría agradecerle a Emma todo el trabajo que le ha dedicado a la organización de este evento. Y nada, estamos a vuestra disposición. Os agradezco mucho la participación, tanto a los ponentes como a las empresas que habéis estado. Y bueno, siendo dentro de AINDES, mañana muchos de nosotros nos volveremos a ver, que tenemos nuestra junta directiva. Y un placer a todos, encantado de haber estado aquí con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Reitero mi agradecimiento a todos los ponentes y asistentes, y en unos días se difundirá el webinar. Os remitiría a todos los asistentes el enlace para que podáis ver en diferido todas las ponencias. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Adiós. Adiós. Gracias.